Buenas noches, acá estamos de vuelta para continuar con nuestra catequesis sobre los sacramentos y sobre la liturgia. Siempre repasando, ¿no?, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a empezar a hablar hoy de esto que el Catecismo llama, que es la celebración del misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Antes de entrar en tema, a modo de resumen o repaso de lo que hemos visto hasta ahora acerca de los sacramentos, recordemos una cosa que nos trae el Catecismo a modo de definición de los sacramentos. Recordemos que en nuestras charlitas anteriores vimos qué significa que los sacramentos sean sacramentos de Cristo, sacramentos de la Iglesia, sacramentos de la fe, sacramentos de la salvación. Venimos hablando mucho de los sacramentos, pero vale la pena, nos hace bien, para sistematizar un poco todo lo que estamos diciendo, recordar esto que es como una definición de lo que son los sacramentos. Lo digo como para resumir lo que vimos antes y antes de ir al tema de esta noche. Lo leo directamente del Catecismo. ¿Qué son los sacramentos? Estos sacramentos que son el corazón de la liturgia católica. Dice así el Catecismo: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales, nos es dispensada la vida divina. Retengámoslo y vamos a ir volviendo sobre esta definición. ¿Sí? ¿Qué son los sacramentos? Signos sensibles, eficaces de la gracia. ¿Sí? Signos sensibles, o sea, cosas que se pueden ver, palpar, oír, son eficaces porque realmente comunican, ¿qué cosa? La gracia, que es esta vida nueva, esta vida de Dios en nosotros que nos viene por Jesucristo. Fueron instituidos por Jesús y entregados a la Iglesia para que la Iglesia los administre. Esos son los sacramentos de la Iglesia. Ahora sí, vamos a rezar, vamos a poner en manos de la Virgen nuestro encuentro de esta noche, y ahora que ya estamos tan cerca de Pentecostés, invoquemos con más fuerza la asistencia del Espíritu de Dios para que Él nos guíe a la verdad completa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que por este mismo Espíritu sintamos rectamente y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos entonces de la celebración sacramental del misterio pascual. Este es el título que le da el Catecismo de la Iglesia a esta parte que vamos a empezar a repasar ahora. Hasta ahora hemos hablado de los sacramentos en general, en común, es decir, de cosas que corresponden o afectan a todos, a los 7 sacramentos de la Iglesia. Lo hemos hecho hasta ahora más bien desde un punto de vista, si se quiere, doctrinal, teológico. Todo esto es teológico, por supuesto. Es difícil distinguir una cosa de otra. Ahora vamos a empezar a hablar de los sacramentos más bien desde el punto de vista de la celebración. En esta catequesis que venimos haciendo sobre la liturgia y los sacramentos, vamos a ver los sacramentos desde el punto de vista de cómo la Iglesia
los celebra. Y vamos a hablar todavía de los 7 sacramentos en común. Más adelante, siguiendo el orden del catecismo, hablaremos de cada uno en particular. Hablar de la celebración de los sacramentos de la Iglesia implica 4 grandes preguntas. ¿Quién celebra cuando se celebran los sacramentos? ¿Cómo celebrar los sacramentos? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar los sacramentos? Hoy vamos a encarar esta primera pregunta. ¿Quién celebra? Empecemos por ahí entonces. Vamos a hacer como hacemos en nuestros encuentros. Yo voy a hablar un poco. Perdón, no saludé a todos. Gabriela, que está ahí saludando. Buenas noches, Gabriel, los papás. Yo voy a hablar un poco para presentar resumidamente lo que dice el catecismo y después vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas o comentarios. Entonces empecemos con esta gran pregunta. Cuando se celebra la liturgia, cuando la Iglesia celebra sus sacramentos, ¿quién es el que está celebrando? ¿Celebra el sacerdote? ¿Celebra la comunidad? ¿Quién celebra? Bueno, en esto el catecismo, a esta pregunta, el catecismo empieza respondiendo con una afirmación bien categórica. Y dice así: la liturgia, todas estas celebraciones de la Iglesia, la liturgia es acción del Cristo total. La liturgia es acción del Cristo total. ¿Qué significa esta expresión Cristo total? Cristo total es una expresión que encontramos en un sermón de San Agustín. Después, si nos queda tiempo, les voy a leer un poco la cita de ese sermón. Y es una expresión que viene entonces de San Agustín, que este santo padre de la Iglesia, una de las luminarias de la Iglesia, usa para referirse a Cristo y a la Iglesia. ¿Quién es el Cristo total? Bueno, es Cristo, cabeza y cuerpo. Después, ya les digo, si nos queda un poquito de tiempo, les leo la cita de San Agustín. Por eso, cuando decimos que la liturgia es acción del Cristo total, estamos diciendo que es acción de Cristo y de la Iglesia unidos como cabeza y como cuerpo. Por eso, para que vayamos pensando un poquito lo que estamos diciendo, la liturgia no es acción del sacerdote o eventualmente del ministro, el diácono, quien sea que la celebra. Simplemente, ¿sí? La liturgia no es acción de esta comunidad que está aquí y ahora celebrando, solamente. Cada acción litúrgica, cada celebración litúrgica de la Iglesia es acción del Cristo total, de Cristo cabeza y de la Iglesia cuerpo. Y si nosotros decimos que es acción del sacerdote, en cuanto que es miembro de este cuerpo y ocupa un lugar en este cuerpo. Si decimos que es acción de esta comunidad aquí reunida, lo es en cuanto que esta comunidad forma parte de la Iglesia, o mejor todavía, esta comunidad forma parte del Cristo total. Y es muy interesante y muy lindo cómo el catecismo plantea esto. Bueno, ¿quién celebra entonces? Acción del Cristo total. Acción del cuerpo místico de Cristo, que es el cabeza, nosotros cuerpo. Pero hay que recordar, que nos lo enseña nuestra fe, nuestra Iglesia, que a su vez esta Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, peregrina a la tierra y al mismo tiempo goza ya de la visión de Dios en el cielo. Es una sola Iglesia, en distintos estadios, en distintos momentos. Antes se la llamaba Iglesia militante e Iglesia triunfante. Bueno, hoy se le dice Iglesia peregrina, es lo mismo, ¿sí? Pero es una sola Iglesia. ¿Qué quiero decir? Digámoslo de manera más sencilla. La Iglesia es una sola Iglesia en el cielo y en la tierra. En el cielo, cuando hablamos del cielo, bueno, justo domingo pasado celebrábamos la ascensión del Señor. No nos referimos a un lugar físico, ¿no? Pero la Iglesia del cielo, la Iglesia triunfante,
La iglesia de la gloria son todos aquellos que ya gozan de la comunión plena con la Santísima Trinidad. Por eso, así como la iglesia es una, pero tiene estos dos estadios en el cielo y en la tierra, la liturgia de la iglesia es una, con dos estadios. Tomo prestada esta expresión. Y por eso el catecismo habla de una liturgia celestial y de una liturgia sacramental. Esta iglesia, esta esposa, por usar otra imagen, que alaba a su esposo, lo hace en el cielo y en la tierra. Y la liturgia de la tierra es lo que nosotros llamamos la liturgia sacramental, que de alguna manera refleja la liturgia celestial, así como lo visible puede reflejar lo invisible, y es también participación, la liturgia de la tierra, de la liturgia celestial, pero es una liturgia. Como es una la iglesia, porque es uno el Cristo total, uno su cuerpo, una es la liturgia, ¿sí? Celestial y terrenal, si quieren. Pero mejor que decir terrenal, digamos con el catecismo, sacramental. Ahora bien, en la liturgia celestial, y este es el camino que va haciendo el catecismo, ¿cómo son las cosas? Y recordemos cuál era nuestra pregunta de esta noche. ¿Quién celebra? Bueno, si queremos saber, a la luz de la palabra de Dios, cómo se celebra y quién celebra la liturgia celestial, ¿a dónde vamos a ir a buscar? Hay un libro de la Biblia, ¿sí?, muy temido, pero muy hermoso, que es el libro del Apocalipsis. Y todo el libro del Apocalipsis puede leerse también en clave litúrgica, ¿sí? Así nos lo recuerda el catecismo, que el Apocalipsis no solamente se lee en la liturgia, sino que también nos habla de una liturgia, y en particular de la liturgia celestial. Y así el catecismo va entrelazando, bueno, ¿quiénes celebran? ¿Cómo es la liturgia celestial? Y tomamos algunas imágenes que yo las voy leyendo directamente. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué encontramos? ¿De qué nos habla el catecismo? No, perdón, acá me confundí. ¿De qué nos habla el Apocalipsis en esta gran contemplación de la liturgia celestial que es el Apocalipsis? En primer lugar, nos habla de un trono erigido en el cielo y uno sentado en el trono. Apocalipsis 4. Junto al trono hay un cordero inmolado y de pie. Apocalipsis 5. Y hay un río de vida que brota del trono de Dios y del cordero. Estas tres imágenes, que tengámoslas presentes. Uno que está sentado en el trono, un cordero inmolado de pie y un río de vida que brota del trono y del cordero. ¿A quién hacen referencia estas tres imágenes? Y claramente hacen referencia a la Santísima Trinidad. El que está sentado en el trono es el Padre, el cordero inmolado de pie es el Hijo, el río de vida que brota del Padre y del Hijo y del Cordero, con las palabras de Apocalipsis, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo, dice. O sea que en el centro está la Trinidad, en esta liturgia celestial descrita por el Apocalipsis. Y alrededor, ¿qué encontramos? ¿Quiénes celebran? Bueno, todos los que ya fueron recapitulados en Cristo, por usar la expresión de la Escritura, todos los que ya fueron salvados en Cristo, participan y celebran esta liturgia celestial. Y ahí encontramos las potencias celestiales, ¿sí? Apocalipsis 4 y 5. ¿Quiénes son estas potencias celestiales? Bueno, los ángeles. Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, etc. Toda la creación simbolizada por los cuatro vivientes. Los servidores de la antigua y de la nueva alianza, simbolizada por los 24 ancianos. Y todo el nuevo pueblo de Dios, simbolizado por los 144.000 elegidos. Con un lugar especial para la Virgen, para los mártires, para esa muchedumbre inmensa que nadie puede ni contar, como dice Apocalipsis 7. Entonces, resumiendo, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis acerca de esta liturgia celestial? Usando estas imágenes y estos símbolos tan propios del Apocalipsis, que en el centro está la Trinidad. Y nosotros lo imaginamos, yo me lo imagino así. Y alrededor, alabando,
¿sí?, a esta Trinidad Santa, están todos los que están ahí, ¿sí?, desde los ángeles hasta los hombres. Todos alaban y se rinden, y rinden su alabanza delante de la Trinidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si la liturgia sacramental, la liturgia de la tierra, es participación y reflejo de la liturgia celestial, esto nos está diciendo mucho con respecto a quién celebra la liturgia. ¿Quién celebra la liturgia? Bueno, acá damos un paso adelante, ¿sí?, y dice explícitamente el catecismo, es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra la liturgia. Por eso, así como en el cielo, todo lo que está en el cielo, toda la iglesia, ¿sí?, unida a Cristo, celebra la liturgia. Por eso, y acá volviendo a esas preguntas que yo hacía al principio, pensemos en la misa, ¿sí?, que es el momento culminante, lo más grande, lo más alto, lo más bello, lo más hermoso, lo más misterioso que tenemos en la liturgia sacramental. Cuando se celebra la misa no es de un sacerdote que la está celebrando, ¿sí? La misa ni siquiera es de la comunidad que la está celebrando, que está participando de esa misa, ¿sí? La misa es de toda la iglesia, unida a Cristo, su cabeza, ¿sí? Por eso, dice también el catecismo, la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados. Todos los bautizados estamos de alguna manera misteriosa pero real, unidos en cada celebración. Y esto es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. Como ya lo hemos recordado alguna vez, me parece, en el Nuevo Testamento, pueden leer después la carta a los Hebreos, hay en realidad un solo sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese único sacerdote del Nuevo Testamento? Bueno, ese es Jesucristo. Todo ese es el gran tema de la carta a los Hebreos, que Jesucristo es sacerdote y que es el único sacerdote. El único sacerdote, no solamente por ser el único sacerdote del Nuevo Testamento, sino porque es el único sacerdocio en vigencia. Todo lo anterior del Antiguo Testamento ya caducó, porque llegó aquel a quien representaba el sacerdocio del Antiguo Testamento. Bueno, nosotros que por el bautismo fuimos incorporados a Cristo, participamos del sacerdocio de Cristo, todos los cristianos. Y esto es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles, ¿sí?, por el bautismo y por la confirmación. El catecismo dice, citando el documento de Vaticano II, la Lumen Gentium, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, somos consagrados, cada cristiano, ¿sí?, como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer, como dice San Pablo, sacrificios agradables a Dios. Como dice San Pedro en una de sus cartas, somos un pueblo sacerdotal. ¿Sí? Por el bautismo y por la confirmación somos, déjeme usar esta expresión, habilitados para formar parte, para participar de este culto, de esta alabanza divina que es la liturgia. Entonces, ¿quién celebra? Toda la iglesia celebra. ¿Sí? Toda la iglesia, como cuerpo unido a su cabeza, que es Jesucristo. Ahora bien, dentro de esta comunidad toda, entera, que celebra la liturgia, cada vez que se celebra la liturgia, cada miembro tiene distintas funciones, distintos roles, distintos ministerios. ¿Qué significa ministerio? Significa servicios. Y esto lo dice la palabra de Dios. Podemos ir a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 8, voy a leer, ¿sí?, donde San Pablo dice así, ¿sí?, Romanos 12, 3 al 8. En virtud de la gracia que me fue dada,
Le digo a cada uno de ustedes, no se estime más de lo que conviene, pero tenga por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora viene la parte que más nos interesa. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también nosotros, todos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. O sea, por un lado, todos somos un solo cuerpo, porque estamos unidos a Cristo, todos. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. O sea, por otro lado, ¿sí?, cada uno tiene distintos dones, no todos tenemos la misma función dentro de este cuerpo. El que tiene el don de profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortar, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Somos miembros unos de otros, pero al mismo tiempo Dios reparte sus dones de distinta manera. Una idea muy parecida encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 31, donde el mismo San Pablo escribe: ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles, todos profetas, todos doctores, todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos, y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Y acá es cuando viene 1 Corintios 13, el tan famoso himno a la caridad. ¿Sí? Pero hay distintos dones. Una iglesia, un cuerpo, con distintos miembros, con distintos dones. ¿Sí? Y esto en relación al culto y a la liturgia de la iglesia, ¿qué significa? Que Dios, porque así lo quiso y lo ha manifestado en Jesucristo, elige a algunos miembros de esta comunidad para un servicio especial, dice el catecismo, y los consagra por medio del sacramento del orden, el sacramento del orden sagrado, así lo llamamos, ¿no?, el sacerdocio, para ser como íconos, imágenes representantes de Cristo sacerdote. Y esto es lo que nosotros llamamos los sacerdotes, ya sea el sumo sacerdote, que es el obispo, ya sea los presbíteros, colaboradores de los sacerdotes. O sea que en este culto, en esta liturgia, que es acción de toda la iglesia, que todo el pueblo de Dios tributa a su Señor, dentro de este culto, algunos miembros, ¿sí?, reciben este mandato, este carisma, este don especial, que es el sacramento del orden. ¿Para qué? Para mostrarse dentro de la iglesia como representantes de Cristo. Por eso uno dice, ¿qué es el sacerdote? ¿Qué es el ministro ordenado? Esto que llamamos el sacerdocio ministerial, porque este sacerdocio único de Cristo se participa en distintos grados. Está el sacerdocio común, por el bautismo y la confirmación, y está el sacerdocio ministerial, que es un segundo grado del que participan aquellos que han recibido o hemos recibido, por gracia de Dios, el sacramento del orden. ¿Sí? ¿Cuál es la misión del ministro ordenado? ¿Sí? Por el poder que ha recibido, representar, pero representar en el sentido de hacer presente, y sobre todo en la acción litúrgica, al mismo Cristo. Y por eso cuando se habla del sacerdote se dice que el sacerdote en la liturgia actúa in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo, o que el sacerdote ordenado, el ministro ordenado, me refiero a eso en este momento, es alter Christus, otro Cristo. Si uno tuviera que decir con pocas palabras qué es un sacerdote, es un otro Cristo. Y el momento, que a veces lo decimos tanto, ¿no?, pero no terminamos de darnos cuenta de todo lo que estamos diciendo, el momento más
misterioso y tremendo es el momento de la consagración en la misa. Porque cuando el sacerdote toma el pan, ¿sí? Hasta ahí viene hablando como en tercera persona el relato, ¿no? Él, Cristo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, etc. Pero después cuando el sacerdote pronuncia las palabras, dice, ¿sí? Esto es mi cuerpo. O cuando toma el cáliz dice, este es el cáliz de mi sangre. ¿Quién está hablando ahí? Bueno, hablo yo, porque pronuncio yo esa palabra, pero habla Cristo, ¿sí? No es el cuerpo del Padre X, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo el sacerdote no dice, tomen y coman todos de él, porque este es el cuerpo de Cristo. No, dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿No? Ahí se ve con mucha fuerza este lugar especial, este servicio, este don, este carisma que es el orden sagrado, que recibimos algunos miembros de la comunidad cristiana, que somos los que llamamos ministros ordenados o sacerdotes. Por último, para ir terminando y dar espacio a sus preguntas o comentarios, también señala el catecismo que en orden al ejercicio del sacerdocio común de todos los fieles también existe lo que se llaman ministerios particulares, que no están consagrados por el orden, por el sacramento del orden, ¿sí? Y que corresponde a los obispos ir determinando o regulando sus funciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos ministerios particulares? O a veces se habla también de ministerios laicales ordenados al servicio en la liturgia y también al servicio pastoral o apostólico. Bueno, por ejemplo, los acólitos, los que colaboran, los que ayudan, ¿no? Los lectores, ¿sí? Incluso los que cantan desempeñan un ministerio laical particular. Ahora, en estos últimos días fue noticia que el Papa Francisco estableció un nuevo ministerio laical, que es el ministerio de catequista. Catequistas existen hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero ahora el Papa quiso darle también esta categoría de ministerio dentro de la Iglesia, ¿no? Son ministerios, son servicios que son ejercicio del sacerdocio común de los fieles, pero que no están relacionados directamente con el sacramento del orden. Por eso, para terminar ahora sí, leo un párrafo del catecismo que resume un poco todo esto y agrega una conclusión práctica, ¿sí? Muy importante. Dice, así en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu que actúa en todos, ¿sí? O sea, toda la asamblea celebra, cada uno según su función, movidos por el Espíritu de Dios, que es el que anima la liturgia. Y acá cita, digo, como consecuencia práctica de esto, una cosa que dice la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro, acá se entiende ministro ordenado, o fiel, es decir, fieles laicos, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Es todo un tema, si quieren después lo discutimos, ¿no? Porque muchas veces se le critica a la liturgia católica comparándola con otras cosas, por ejemplo las celebraciones tipo pentecostal y cosas así, ¿sí? La falta de, entre comillas, espontaneidad. Pero la Iglesia nos dice esto, ¿sí? En lo que a cada uno le toca, ya sea sacerdote o laico, en la celebración, tiene que hacer lo que la Iglesia manda. Todo y solo lo que la Iglesia manda. Eso también dice acá el catecismo. Entonces, hasta ahí llegué yo con esto que quería contarles. ¿Quién celebra? Lo repasamos muy brevemente y ustedes si quieren pueden ir compartiendo alguna pregunta o comentario sobre este tema. ¿Sí? Recordemos esto. ¿Quién celebra cuando se celebra la liturgia, de la cual los sacramentos son los culmen, ¿sí? Los picos más altos de esta celebración de la Iglesia? Bueno, celebra el Cristo total. Cristo cabeza, nosotros cuerpo. Toda la Iglesia celebra, unida a su cabeza que es Cristo.
ni siquiera vamos a decir que celebra la Iglesia sola, ¿sí? Por eso esta expresión de San Agustín encaja acá perfecto, ¿sí? Celebra el Cristo total. Por el mismo tiempo Cristo se le da gloria al Padre, todo un tema, ¿no? Y dentro de esta iglesia que celebra, todos por el bautismo celebramos y participamos esta liturgia y ofrecemos esta alabanza y este sacrificio propio de liturgia, pero algunos, por razón del sacramento del orden, tienen un encargo, una misión, un poder especial que se resume en este representar a Cristo, ser íconos de Cristo en la comunidad eclesial y de manera especial en las celebraciones litúrgicas. Por eso somos los sacerdotes y más todavía los obispos. Bueno, hasta ahí llegamos. Vamos a ver si hay algún comentario o alguna pregunta. Mientras tanto, voy a buscar esta cita en la que San Agustín usa esta expresión, el Cristo total. Cristo total está en el sermón 341 de San Agustín, en el cual él está hablando del arrianismo. Otro día podemos charlar qué es esto del arrianismo. Fue una herejía cuyo principal promotor fue Arrio, un sacerdote. Leo esta cita de este sermón de San Agustín. El tercer modo tiene lugar cuando se anuncia el Cristo total en cuanto iglesia, es decir, la cabeza y el cuerpo. Acá estoy leyendo textualmente a San Agustín. La cabeza y el cuerpo forman un único Cristo, no en el sentido de que no esté íntegro sin el cuerpo, sino en cuanto que se dignó ser un todo íntegro con nosotros, el que aún sin nosotros existe íntegro, no solo en cuanto a palabra, como hijo unigénito del Padre, sino incluso en el hombre mismo que tomó, como el cual es al mismo tiempo Dios y hombre. Sería interesante como para analizar estas palabras de San Agustín. Bueno, el Cristo total es Cristo con su cuerpo, que es la cabeza, que forman una sola cosa, un único Cristo. No porque Cristo esté incompleto sin la Iglesia, sino porque Él, que ya es completo en cuanto palabra que existe de toda la eternidad, que ya es completo en cuanto hombre, porque el Verbo se hizo carne, quiso formar un todo con la Iglesia. Eso es lo que dice San Agustín en el sermón 341. Bueno, muy bien. Vamos a esperar unos breves instantes. Si no nos llega algún comentario o alguna pregunta sobre esto que hemos hablado o alguna otra cosa, vamos a ir terminando entonces. Dice acá Vanessa, buenas noches, gracias por esta explicación tan necesaria en estos tiempos donde tantas herejías aún dentro de la iglesia se hacen presentes y muchos consienten. Bueno, puede ser que haya herejías, puede ser que haya... La herejía para ser tiene que ser consciente, tiene que ser contumaz, por definición, así lo define la iglesia, ¿no? Por definición una herejía es cuando uno se obstina en el error después de haber sido advertido. Yo por eso no me animaría, no solamente porque es una expresión fuerte, sino porque más me parece que vivimos dentro de la iglesia, lo que, incluso dentro de la iglesia, ¿no? En general, pero también dentro de la iglesia, eso que Benedicto XVI llamó analfabetismo religioso. Benedicto XVI decía, ¿no? En esta época tan tecnológica, con tanta ciencia y tanta información, hay gente que por un lado es muy capaz en lo suyo, en su profesión, pero que en lo religioso son auténticos analfabetos.
Más que herejía, me parece que es eso lo que nos caracteriza. Habrá alguna hereje, sí, está bien. Pero hay analfabetismo religioso, hay mucha confusión. Hay analfabetismo litúrgico, si se quiere. Sí, también, parafraseando a Benedicto XVI, hay mucho analfabetismo litúrgico. Porque tal vez lo que tenemos que enseñar no nos ponemos a enseñar como corresponde. ¿Sí? En fin, acá estoy viendo otro comentario de Vanessa, dice, por ejemplo, el casamiento de sacerdotes, serio error. No entiendo bien, tal vez habría que explicar un poquito más, ¿sí? Ya que sale el comentario para continuar la charla, ¿sí? Que un sacerdote que tiene promesa de celibato se junte con una mujer es tan grave como que un laico se junte con una mujer sin casarse, o que le sea infiel a la propia esposa, primero, ¿no? Pero tampoco nos olvidemos que la Iglesia en su misericordia prevé, en algunas situaciones, lo que es la dispensa de la promesa del celibato, ¿no? Y también de los deberes del ministerio sacerdotal. Así que habría que ver bien cuál es el caso, cuál es la situación, ¿no? Antes de hacer un juicio categórico, porque capaz que está todo legal, por decirlo así, ¿no? Y la Iglesia ya ha ejercido eso que parte de su potestad dentro de la misericordia y uno no lo sabe, ¿no? Por eso vamos al catecismo, es un camino arduo, es un camino difícil, ¿no? Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, porque acá tenemos los fundamentos de nuestra fe, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a ir dejando acá. Seguiremos en las próximas charlas con estas otras preguntas, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que eran 4 preguntas en esta parte de la celebración de los sacramentos en general, ¿no? ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Dónde? ¿Cuándo celebrar? El próximo miércoles, Dios mediante, hablaremos de cómo celebrar la liturgia de la Iglesia. Bueno, gracias a todos por la compañía. Vamos a rezar y nos despedimos por esta noche. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y estaba por dar la bendición cuando apareció con este comentario de Gonzalo. Buenas noches. Dice, también es falta de fe o de incredulidad frente a lo que enseña la Iglesia, como si la liturgia no alcanzara. Bueno, por supuesto que todo esto es cuestión de fe. Sí, por supuesto. No por nada en el catecismo primero se habla de la fe. ¿Sí? Por eso es la celebración de la fe, la celebración de lo que creemos. ¿Sí? Y bueno, la liturgia tendría que ser suficiente, ¿no? Bueno, la liturgia es la vida, la liturgia es la caridad, por supuesto, ¿no? Viene en mente esa frase que se atribuye al santo cura de Ars, ¿no? Una comunión bien hecha tendría que alcanzarnos para hacernos santos. Pero bueno, entran en juego, sí, como bien observa acá Gonzalo, muchas otras cosas, ¿no? O sea, la autoridad de la Iglesia. Bueno, de eso hablábamos en las charlas anteriores, por eso también son sacramentos de Cristo y sacramentos de la Iglesia, es liturgia del Cristo total y es liturgia de la Iglesia, ¿no? ¿Y cuál es el rol? Esto es un tema que hay que ir pensando, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Iglesia, especialmente sus pastores? Tienen esta misión, ¿no? De administrar estos divinos misterios, no como dueños, pero sí como administradores. ¿Sí? Bueno, que Dios nos ayude para que todo esto que vamos hablando nos ayude primero a nosotros a conocer mejor, a creer más, a vivir mejor nuestra fe, a celebrarla mejor y ojalá también la podamos transmitir. Y ahora sí les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Hasta el miércoles que viene.